los ecos de los padres nos van a estar retumbando la cabeza a lo largo de toda nuestra vida. El hecho de estar replicando en tu mente, ¿sí? El hecho de no haberlo resuelto con efectividad, ¿no? Y que van a desencadenar en crear una imagen, ¿sí? De ti fracasando. Que a partir de un evento que se empieza a generar este sentimiento. El síndrome del impostor nos llega a todas y todos los empresarios, empresarias, emprendedoras y emprendedores. No importa qué tan grande o pequeña sea nuestra empresa, siempre nos llega de alguna u otra forma. Never give up. Quack Agency. Para platicar de eso, tengo aquí a un experto en la materia, un gran psicólogo de la red Kibernus que conseguimos aquí hoy en Ciudad de México para hablar del síndrome del impostor. Su nombre es Alberto Verdi. Muchas gracias por estar aquí en este nuevo podcast A tus órdenes. dirigido a emprendedoras, a emprendedores, empresarios y empresarios. Cuéntanos por qué sucede el síndrome del impostor y cómo podemos evitarlo. Me parece que el síndrome del impostor, tal como lo plantea el propio nombre, al ser un síndrome, está compuesto por distintos elementos. Es decir, no es que tengamos un origen específico del síndrome tal cual del impostor, sino que a partir de múltiples variables es como se gesta este síndrome. Por ejemplo, uno de los pilares fundamentales del síndrome del impostor es la autoestima, ¿sí? Entonces, una autoestima positivamente regulada, ¿sí? Va a dar pie a parámetros secundarios como autoconfianza, como automotivación, ¿sí? Como control emocional. Entonces, estos pilares, estos distintos signos y síntomas, por así decirlo, los van a derivar justamente en ese tipo de síndrome. Entonces, las causas pueden ser múltiples. Un síndrome del impostor, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De Edmond no va a ser el mismo síndrome del impostor o la forma en que se manifiesta de Alberto Verdi, ¿sí? Porque al ser un síndrome, pues tiene distintos orígenes, ¿sale? Muchos de esos orígenes, tal como nos ha planteado la misma psicología, pues deriva de procesos de crianza, de eventos pasados, ¿sí? Incluso a veces nada más son exacerbaciones de algún momento en específico, de algún conflicto tal vez en relación tal vez a algún evento en donde hiciste el oso, ¿no? Entonces únicamente a veces nada más es el hecho de estar replicando en tu mente, ¿sí? El hecho de no haberlo resuelto con efectividad, ¿no? Y ejemplos de fracasos tenemos un montón, ¿sí? Y todos nosotros tenemos estrategias de afrontamiento para poder combatir los eventos estresores que hay afuera en el mundo. En realidad el síndrome del impostor no es que aparezca por una esencia tuya, sino aparece por un evento en particular, ¿sí? Okay. Es decir, voy a dar una conferencia, ese es el evento, ¿sí? No es que tú tengas una esencia de impostor, sino que a partir de un evento que se empieza a generar este sentimiento a partir de desregulaciones en la autoestima, por desregulaciones en la autoconfianza, ¿sí? Por parámetros disfuncionales en torno a tu automotivación, ¿sí? Y que a su vez va a generar una imagen mental de ti fracasando. Okay. ¿Sí? Entonces, podríamos plantear que el origen del impostor, si es que hay un origen, es que hay imagen que se gesta a partir de todos los antecedentes, a partir de todas estas características desreguladas negativamente de tu propia esencia, de tu personalidad, y que van a desencadenar en crear una imagen, ¿sí? de ti fracasando. Eso hace lo que se geste este sentimiento de minusvalía en ti. Y que el hecho de que nosotros, ahorita pasa otra vez, es que nosotros vivamos en esta sociedad que le tienen miedo al fracaso, que cuando somos niños, nuestros papás o en algunas generaciones los papás eran de, no, o sea, si no lo haces bien, pues no eres buen hijo. Todo eso Sí, los ecos de los padres, ¿sí? Como yo lo llamo, nos van a estar retumbando la cabeza a lo largo de toda nuestra vida. Y me parece que alguien que busque trabajar para eliminar esos ecos del pasado es un trabajo tendiente al fracaso, porque siempre los vamos a tener, ¿sí? Y los ecos del pasado, más bien, en alguna medida los utilizamos como recursos. ¿Para qué? Justamente para poder ser mejores, para poder avanzar, en vez de tratar de eliminarlos, que es una esencia tuya. Nadie, como dice la Biblia, no soy religioso, pero me gustan los textos de la Biblia. La Biblia dice, nadie pone una luz detrás de una puerta, ¿sí? ¿No?
todo el mundo la pone. Lucas dice, todo el mundo pone esa vela en medio del cuarto para que todo el cuarto se ilumine. Entonces lo mismo pasa con tu esencia. Tu esencia no la debes de ocultar, porque es tuya, ¿sí? Tu esencia la pones en medio del cuarto para que se puedas iluminar a todos los que te rodean. Entonces, bajo esta perspectiva, y los ecos del pasado son parte de tu esencia. Te gestaron, te crean conductas. Entonces, en vez de luchar con ellas, que en realidad estás luchando contra ti mismo, lo que hay que hacer es aceptar y utilizarlas como recurso. ¿Qué eco del pasado tienes? Por ejemplo, tienes que ser excelente en todo lo que haces. A veces es disfuncional ese eco del pasado, ¿sí? Pero muchas veces, si lo aprovechas, justamente aterriza a un parámetro de mejora continua, ¿sí? De crecimiento, de potencialización. Entonces, bajo este supuesto, lo que puedes hacer para mejorar esos ecos del pasado, para aceptarlos y volver los recursos, es complementarlos, ¿sí? Un trabajo cognitivo. Es decir, tengo que ser excelente en todo lo que hago, pero cuando yo lo decido, puedo no hacerlo. Entonces complementamos el parámetro, complementamos el pensamiento, que en un primer momento es conflictivo, porque es una estructura de superficie. Toda comunicación puede llegar a ser una estructura de superficie en relación a una estructura compleja, ¿sí? Por ejemplo, yo soy Edmundo, ¿no? Yo soy Edmundo, es una estructura de superficie. ¿Por qué? Porque hay una estructura profunda que dice, yo soy Edmundo y soy del estado de Querétaro, ¿sí? Y esa estructura profunda, a su vez, es una estructura de superficie porque hay una estructura más profunda. Yo soy Edmundo, soy del estado de Querétaro y me gusta el camarón, ¿sí? Es una estructura profunda, pero a su vez es una estructura de superficie. ¿Por qué? Porque hay una mucho más compleja. Entonces, los pensamientos, las estructuras de superficie llegan a limitar mucho la experiencia. Entre más complementemos las estructuras lingüísticas en nuestra mente, se va a plantear una mayor complejidad en el desarrollo de nuestras conductas, porque estamos complementando, estamos teniendo un bagaje más amplio de actuación. Entonces, tengo que ser excelente en todo lo que hago. Es una estructura de superficie. ¿Por qué? Porque a su vez hay una estructura profunda. Tengo que ser excelente en las cosas, en todo lo que hago, pero cuando yo lo decido, ¿sí? Puedo no serlo. Entonces, así podemos empezar a partir del lenguaje, empezar a cambiar parámetros de conducta. Qué interesante. Hiciste que me acordara, el otro día veía una película, la de la historia de Flaming Hot, en la persona que creó este sabor de las frituras, que pica bastante. Y es una historia muy padre de superación de una persona mexicana que salió adelante y justamente le reclamaba a su papá, es que la voz que siempre escucho es la tuya y no era una voz bonita. Y esto que nos acabas de decir, pues complementa muy bien. Es tiempo de que vayamos finalizando este podcast. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo alguien? Tengo una página de Facebook, una fanpage, que es Alberto Verdi. Ahí voy subiendo algunos comentarios, algunos posts. Ahorita me estoy concentrando mucho en la parte de la crianza, ¿no? Algunos parámetros de qué es importante, ¿no? En una buena crianza, la combinación entre castigos, entre buenos castigos, no solamente el castigo de pegar, sino distintos tipos de castigos, como quizá tal vez el reconocer el evento, ¿no? Yo cometí esto y lo reconozco, y de ahí genero una introspección que significa, bueno, ¿qué significó para mí esto? ¿Cómo puedo mejorar? Entonces eso también son parámetros que al final de cuentas se plantean como castigos, y no solamente el castigo del pegar. ¿Sí? Entonces hablo de distintos temas, y me pueden encontrar como Alberto Verdi. Ahí está mi fotografía. Arriba hay un collage, ¿no? Que me gusta mucho el collage digital. Entonces ahí me pueden encontrar. Muy bien. O bien, también en la página del Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca. Y ahí también damos mucha oferta académica, tanto para público especializado en psicología, pero también para público en general. Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Edmund Mejía y gracias por suscribirte a este canal, por compartir y por estar aquí. Nos vemos en un siguiente episodio. Quok Agency. Never give up.